Uh, we will continue where we left off, and I will ¿De dónde dejamos? quickly make a review of 3 points only. I know Y we vamos a hacer un already. repaso, Sorry, y vamos a hacer un repaso de 3 that's why I'm puntos. not listening to her. Sorry. Perdón, olvidé seleccionar mi traductor, así que no estaba escuchando, lo siento. Just a second. Por un segundo. Okay. Can you speak again? See if I hear you. Hello? Probando. You hear me now? Sorry. I'm with French. Sorry. Okay. My bad. I should have said it. Okay, so let's review 3 points quickly. Vamos a repasar 3 puntos rápidamente. I want to review specifically the 3 witnesses that I gave for the timing of shipwreck. Or something. Quiero repasar los 3 testigos que di para el tiempo del naufragio. I said that the way I see it, Action 7 is suggesting that it's 2025. Les he dicho que la forma que la que estoy viendo esto sugiere que es para Let me just try to 2025. emphasize what are those 3 witnesses that I saw. Y voy a tratar de enfatizar cuáles son esos 3 testigos que estoy viendo. So the first witness, I would El say primer it's a testigo combination of verse 27 and 28. diría que es una combinación de los versículos 27 y 28. So I will just read these 2 verses again. Así que voy a leer estos dos But when the versículos 14th nuevamente. night was come, and we were driven up and down in Adria, about midnight, the shipment deemed that they drew near some country, and sounded and found it 20 fathoms. And when they had gone a little further, they sounded again and found it 15 fathoms. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. My suggestion is that we have clearly an element of time in these 2 verses. Mi sugerencia es que tenemos claramente un elemento de tiempo en estos dos versículos. And it is not simply based on the number 2520, Y no está basado simplemente en el número de los 2520, which is actually there. We saw it with Elder Tess. que está de hecho ahí, lo vimos con Ancianates. I'm saying that the fact that the people of the ship were able to say we're close to island. Estoy diciendo que el hecho de que las personas en el barco, los marineros, puedan decir estamos cerca de la isla, We are near to some land. estamos cerca de la tierra, Understanding land to be the end of the ship. entendiendo que la tierra sería el I wanted to fin de la suggest that nave. we need to find the institution calculating time. Quiero decir que tenemos que encontrar a la institución calculando el Obviously, tiempo, the US institution cannot calculate time the way we do. y la institución de los Estados Unidos no puede calcular el tiempo de la forma en que lo hacemos With nosotros, patterns and the Bible. con patrones proféticos y con la Biblia. They calculate time through the election cycle or a presidency term. Entonces, calculan el tiempo con términos, con periodos presidenciales o, o periodos democráticos. So the way I see it is that we need to see the United States calculating time in that way. Entonces, la forma en que lo veo es que deberíamos ver a los Estados Unidos calculando el tiempo de esta misma manera. I could give several examples, but I just gave one from Hillary Clinton. Perdón, de esta manera. Podría dar varios ejemplos, pero ya he dado uno de Hillary Clinton, That even she's not part of the institution right now, quien, incluso sin ser parte de la institución en este momento, it's a good representation of the mindset of many people within the institution.
Es una buena representación de la mentalidad de muchas de las personas dentro de la institución, from both parties. de ambos partidos. She was asked, what would happen if Trump comes back again? A ella se le preguntó qué pasaría si Trump volviera a la presidencia. She said, it would be the end of our democracy, quote unquote. Ella dijo, sería el fin de nuestra democracia, en The cita. question is, how is she, and I would argue the institution, so sure that if Trump comes back, it's the end? La pregunta es, ¿cómo es que ella está tan segura de que si Trump vuelve es el fin? Why is, sorry, why is Acts 27 emphasizing that this happens in 2021 and no another specific year? ¿Por qué ella sugiere que esto sucede ¿por qué ella sugiere que esto sucede en 2021 y He no said en it's otro año because of the específico? unprecedented events that happens in January. En el caso de 2021, en Hechos 27. Y yo voy a decir que es por los eventos sin precedentes que ocurrieron en Which enero is de actually a 2021. work that started in November with the election, Que de hecho en realidad es un trabajo que arrancó en noviembre con la elección. when Trump said he won the election without any evidence or proof. Cuando Trump dijo que había ganado las elecciones sin ningún tipo de evidencia o So prueba. him and his team fought for over 2 months up until January. Por lo cual él y su equipo pelearon durante 2 meses hasta And enero. it's in January 6th when they did their last and ultimate attempt to take the country by force. Y es el 6 de enero el día en el que hacen el último intento para tratar de tomar el país a la fuerza. And so this is what I understand to be the rocks of verse 29 that we will read later. Entonces, esta es lo que yo creo que son las rocas que vemos en el versículo 29. So when it says in verse 27, they deemed that they drew near some country, Entonces, cuando dice en el versículo 27 eh, de que sospechaban que estar the cerca de tierra, institution knows our end is very close. esto significa que la institución también sabe que el fin está muy cerca. That is my first witness Ese es for nuestro primer testigo, 2025. 2025, por Because if you 2025. calculate that they are standing in January 2021, Porque si calculas que se encuentran parados en and they're enero de calculating when 2021, are we going to lose our democracy, están calculando cuándo van a perder su democracia. she's basically saying, when are we going to face this threat again that we just survived? Que están calculando cuándo vamos a enfrentarnos con esta amenaza nuevamente que acabamos de sobrevivir. I would say January 2025. Y yo diría enero de 2025. So then we have the fathoms. Entonces, luego tenemos And I suggested that it is a las brazas. symbolic representation of the speed of the ship. Y yo dije que sería una representación simbólica de la velocidad de la nave, So that would mean del that the barco. ship was here in 2021, Eso quiere decir que el barco está aquí en 2021 and we're going to say that they symbolically are determining how far it's shipwreck. y están determinando simbólicamente qué tan lejos está el naufragio. I said that they calculated the first sounding was 20 fathoms, Y yo dije que están calculando que la primera medida eran 20 brazas and the second returned 15. y la segunda devolvió 15. And the difference between 20 to 15 Y la diferencia entre 20 y 15 is that they they approached the island by 5 fathoms closer. es que ellas se aproximaban de a 5 brazas a la isla cada vez más cerca. Then we take the number 5, which is the rate of or the velocity of the ship, Luego tomamos ese número 5 que es la velocidad en la que se movía la nave, and
and I find that 5 fathoms in inches is 360. Encuentro que 5 brazas en pulgadas es 360. I hope we can see that every 5 fathoms that the ship will symbolically approach the island, Y espero que puedan ver que cada 360 pulgadas que la nave se aproxima a la isla, it's it's basically just a year, es básicamente un año. and that's how we arrived to 2025. Y así es como llegamos también a But now, 2025. when we go to verse 30, Pero no, ahora, 29, sorry. cuando vamos al versículo When we go to verse 21 y 30, 29, we can find the third witness for the podemos timing. encontrar al tercer testigo. So it says, then fearing lest we should have fallen upon the rocks, they cast 4 anchors out of the stern, which is the back of the ship, and wished for the day. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, que es la parte de atrás de la nave, y ansiaban que se hiciese de día. So what we have is that they almost crashed with the rocks, Entonces lo que tenemos es que casi chocan which is con las rocas, represented by the events of January 6th. lo que representa los eventos del 6 de enero, They almost crashed que the casi country. chocan el país. We now need to find what is the 4 anchors that stopped the ship from crashing in 2021. Ahora debemos encontrar cuáles que son las 4 anclas que impiden que la nave encallara en As we already 2021. defended, I believe it is a democratic president that comes right before the actual shipwreck. Y como ya he dicho, creo que es la llegada de un presidente democrático que impide la llegada del naufragio. And the logic is simple. Those anchors were dropped in January. Y la lógica es simple, esas 4 anclas fueron arrojadas en enero. When we jump to verse 40, as I showed you later, Cuando llegamos al versículo 40, como les he mostrado I después, told you that 41 is Sunday law. les he mostrado que el versículo 41 es la ley dominical. In order to go to Sunday law, 40 says, Y para ir a la ley dominical, el versículo 40 dice, and when they had taken up the anchors. y cuando levantaron las anclas, So cuando cortaron las if you're anclas, reading your own time, those anchors are these ones. entonces cuando llegamos al tiempo, esas anclas son estas de acá. My my understanding is that those anchors are going to be in place until the end of the presidential term, Mientras que esas anclas van a estar en su lugar hasta el final del término presidencial, which we know would be in January of que 2025. sabemos que será en enero de 2025. So it is my personal opinion, Entonces, es mi opinión personal, based on my interpretation of Acts 27, basado en mi interpretación de Hechos 27, that the institution of the United States, as of today, is still anchored. que la institución de los Estados Unidos hasta el día de hoy está todavía anclada, It hasn't reached the island yet. no ha alcanzado la isla todavía. So that would be just my suggestion. Esa sería solamente mi So sugerencia. now we left off with verse 30. Así que nos quedamos con el versículo 30. And verse 30, I already defended. Not going to go over that again. Y en el versículo 30 ya he defendido y no voy a ir sobre eso de vuelta, That it does not take place in, que, in the year 2021. que no sucede en el año 2021. It's part of a different portion of the story. Es parte de una diferente porción de la historia. Una porción It's diferente the de la historia. period when they were waiting for daylight. Es el periodo de cuando estaban esperando que llegara la luz Verse del día. 29 is when they're waiting for daylight. El versículo 29 es cuando esperan que llegue la luz del día. And in 30, as we read with Ellen White as well, Y en el 30, que lo leímos también con Ellen when White, the break of day begun, the first lights of the day,
es cuando llegan las primeras luces del día. And that's the moment when the sailors are going to try to flee the ship. Y ese es el momento en el cual los marineros van a tratar de escapar de la nave. And I contrasted how different they are from before when they were accomplishing all the duties. Y contrastaba con cuán diferentes son de cuando cumplían con todos sus deberes. And then I spoke about, well, what can be the phrase cast anchors, which is right here. Y luego buscaba cuál sería la frase que sería Because it is also mentioned eh, in 29. eh, cortar poner las anclas, porque eso The también es only mencionado difference is en el that versículo ones are 29. cast and the others are not. La diferencia es que unas están amarradas, están colocadas y las otras no. So I propose that, sorry, I propose that casting anchors means to certify a president, Entonces, yo propongo que colocar las amarras se refiere which is what a happened in confirmar, the following day, the 7th, early in the morning. a confirmar a un presidente, lo cual ocurrió en el 7 de It was temprano a la actually mañana. supposed to happen the 6th, because of the breach of the Capitol, they couldn't. Se suponía que iba a pasar el 6, pero por causa del ataque al Capitolio, no se pudo. So I want to remind us all, 30 is not yet shipwreck. Quiero recordarles entonces que en el siglo 30 no es el momento del I naufragio. already said it, that is 41. Ya he dicho que eso es en el 41. But they're going to take decisions in verse 30 that are going to, yes, go ahead, Pero van a tomar decisiones en el siglo 30 que van a tener consecuencias. that are going to make um, impossible not to crash with the island. Van a tornar imposible no chocar con la isla. Yeah, that's what I want to say. Inevitable. It's going to be inevitable to crash with the island. Sí, eso quería decir, va a ser inevitable chocar con la isla. I'm going to explain that later. Y voy a explicar eso después. So if we understand that verse 30 means the certification, Eh, si entiendo bien que we're el saying versículo 30 that, significa la certificación, well, it's actually already set up. It's going to be January 6th, 2025. de hecho ya está establecido, va a ser el 6 de enero de 2025. And why do we see the anchors? ¿Por qué entonces vemos las anclas? Let's go back a little. The first set of anchors are mentioned in 2021, no, 2020, as I said. Volvamos hacia atrás. El primer set de anclas están establecidos en 2021, no en 2020, como ya hemos dicho antes. And that is because casting of the anchors is not the election when you elect a president. Esto es porque colocar las anclas no se hace juntamente con el nuevo That's what the presidente electo. people do. They elect presidents. Es lo que hace la gente, eligen presidentes. But the people are not in the ship. This is the institution. Pero las personas no están en la nave, esa es la institución. It is the work of the sailors to cast the anchors, Es el trabajo de los marineros colocar las anclas. which I want to suggest is Congress. Con lo cual quiero sugerir que es el Congreso. So Congress would be what the Bible calls as the shipmen. El Congreso sería lo que la Biblia habla como los So what I marineros. see in verse 30 is that we're going to get to January 6th, the certification day, Entonces lo que quiero decir con esto es que vamos a llegar al día de la certificación, el 6 de enero, and the reason why anchors are mentioned, it's y la, because raz- she won y, the election. y la razón por la que las anclas son mencionadas es porque ella ganó la elección. The anchors are mentioned in verse 30 because she's the one that wins the election. She's supposed to be certified. Las anclas se mencionan en el versículo 30 porque se supone que ella ha ganado la elección. Those anchors will never be cast according to verse 30.
Esas anclas nunca van a ser amarradas, de acuerdo con el versículo 30. They, instead of casting the anchors, they cast the boat. En vez de largar las anclas, largan And el I want bote. to talk about a little bit about the boat. Y quisiera hablar un poquito acerca del I bote. won't be able to talk about every detail of the boat, Eh, no voy a poder hablar acerca de todos los detalles acerca but del bote, I want us to be mindful that the boat is an important element of this parable. pero quiero ser claro de que el bote, este esquife, es relevante en esta parte. So if you could come with me to Acts 27:14. Si pudieran venir conmigo a Hechos 27:14. I will read from 14 to 17. Voy a leer del 14 al 17. And it says, not Y long dice, after there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. And running under a certain island which is called Claudia, we had much work to come by the boat, which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship, and fearing lest they should have fall into the quicksands, strake sail, and so were driven. pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. So here we see that they, this ship has actually crashed almost two times. Entonces, aquí podemos ver de que esta nave ha chocado We casi dos understand that veces. Euroclydon to be 9/11. Entendemos que el Euroclidón sería el We know 11 de this to be septiembre a great challenge against the institution. y sabemos que este fue un gran desafío para la institución. And well, they took several measurements in order to several measures in order to survive this storm. Y tomaron varias medidas para sobrevivir a esta tormenta. I want us to look at 16. At the end, it says, we had much work to come by the boat. Eh, que- quiero que vean que tiene mucho trabajo, This según means dice el that they 16, para moved recoger el the esquife. boat in. Es decir, les costó mucho poder meter de vuelta el bote, el esquife. Yes, they needed to come by the boat. They needed to save it, essentially. Necesitaban salvarlo. So I want us to read a quote of Ellen White regarding this moment in history. Quiero leer una cita de Ellen White relacionada con este momento en la historia. Let me see if I find the quote. I don't think I actually have it. I will paraphrase. Creo que no la tengo. Voy a simplemente parafrasear. She says, and this is her word, she says, their first work after the Euroclydon hit was to come by the boat, to take it. Dice que en ese momento de la tormenta, la primera tarea era tomar el bote, salvarlo. And she said that the boat was so important because it would be their last hope if something was to happen to the ship. Ese bote era su última esperanza en caso de que algo le pasara a la nave. So I want us to think of how important it is the boat for the institution. Entonces quiero que entiendan qué tan importante es el bote para la institución. But they're going to lose it in verse 30. Pero van a perderlo en el versículo 30. No, actually, well, in verse 30, they let down the boat En because el they versículo wanted to flee. 30, ellos tiran el bote porque están por naufragar. But when we read the following two verses, we know that it says they lost the boat eventually.
pero en los siguientes dos versículos vemos que pierden el bote eventualmente. Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship, ye cannot be saved. Then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. So we see here interaction between Paul and the soldiers. Entonces vemos aquí una interacción entre Pablo y los soldados. And this end up with the ship losing that important boat. Y en esto vemos como un momento en el cual el barco pierde I ese want us to think ese of the importante barco. implications of losing the boat based on this chapter. Quiero que veamos las implicaciones de la pérdida de este bote basados en este capítulo. So I want us to read verse 41 to 43. Quiero que leamos los versículos 41 al 43. Um, this is the moment right after shipwreck. Este es el momento justo después del naufragio. In fact, 41 is shipwreck. De hecho, el 41 es el naufragio. Let's look at what happens in verse 42 and 43. It says, and the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest Fíjense any lo, of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. luego en el versículo 42 dice, fíjense lo que dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. So when I look at this verse, I think of how inconvenient it was for them to lose the boat. Entonces, cuando veo este versículo, pienso en cuán inconveniente fue para ellos perder el barco, el bote. Ships are not supposed to be ran aground to the beach, to crash with islands. Las naves no deberían, eh, digamos, chocar contra la tierra para poder acercarse a la tierra, a la Course, isla. out of desperation, and the only thing they could do was to crash. Por supuesto, con la desesperación que tenían, la única opción que tenían era chocar, naufragar. But what could have happened if the events of verse 30 didn't happen? Pero ¿qué hubiera pasado si los eventos del versículo 30 no hubieran pasado? What if the shipmen would have never tried to flee and never cast the boat out of the ship? ¿Qué hubiera pasado si los marineros no hubieran intentado escapar y tratar de sacar el barco fuera de la nave? Then the soldiers, whoever they represent, they wouldn't have cut the ropes. Entonces los soldados, sin saber quién representan todavía, no hubieran cortado las sogas. Therefore, verse 41, 42, and 43 would have been more like the following. Por tanto, versículos 41, 42 y 43 hubieran sido más como Let me read lo it, verse siguiente. 40. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea and loosed the rudder bands and hoised up the mainsail to the wind and made toward shore. Sería, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. The ship would have stopped at a certain distance from the island. La nave se hubiera detenido a determinada distancia de la isla, They would have used the boat as they would usually do, hubieran usado el esquife como normalmente hacen, and everyone could have, come out of the ship onto the island safely. y todo el mundo podría haber bajado de la nave a la isla a salvo. But verse 30 sentenced the ship to crash Pero el versículo 30 sentenció a la nave al naufragio, al choque, because they let down the boat. porque hicieron caer la nave, el So bote. I'm saying that January 6th is going to be
the ultimate moment in time, Por lo que quiero decir que el 6 de enero va a ser the el decisions último to momento either crash or not are going to take en place. en el tiempo en el cual la decisión acerca de chocar o de no va a tomar lugar. Okay. Um, I want to read a specific quote. Let me just find it. Ok, quiero leer una cita en específico, déjenme encontrarla. Actually, let's leave this for later, and I will go on and try to show a second witness for Kamala Harris winning the election. Eh, de hecho, déjenme esperar un momento con esto y vamos a tratar de encontrar y mostrar As I was otro considering testigo this para demostrar que verse Kamala va a ganar la through elección. this year, Eh, a lo largo de este año I've been thinking that it's very easy to at some point, just interpret whatever we want. es bastante fácil de simplemente interpretar lo que queremos. And there's a presentation from Lily Won some months back. Que hay una presentación sobre Lily Wang She de reminded hace us unos meses about atrás, how interpreting is not only a science but also an art. y en la que nos recordaba que interpretar no es solo una ciencia, sino también un arte. So what I'm trying to say is that I know these verses may seem to be flexible. We can go to different conclusions. Lo que quiero decir es que puedo entender que piensen que estos versículos son muy flexibles y que podemos ir a muchas conclusiones distintas. I decided to went on and try to find a second witness in the structure itself. Decidí seguir y tratar de encontrar otro testigo en la estructura en sí misma. And so I basically, I'm sorry, I'm actually going to show another line before I show this testimony, just quickly. Así que simplemente, perdón, voy a hacer una nueva línea antes de mostrar So I put esto this here bien because rápidamente. we're going to give a second witness for Kamala winning the election but not being certified. Entonces, voy a dar un segundo testigo para Kamala ganando las elecciones pero no siendo certificada. I want us to look at another ship in Acts 28. Quiero que veamos a otra nave en Hechos 28. This ship was explained in greater detail in a presentation from Elena uh, in the past international campaign. Esta nave fue estudiada bastante y explicada por Elena en el So último I will campamento refer you to campestre. that in order to have a more thorough understanding of this line. Así que les refiero a ese estudio, a esos estudios, This is si quieren tener más at the información top we acerca have de the esta ship of línea. Adramyttian, then the ship of Alexandria, Aquí tenemos la nave adrenitena, luego la nave alejandrina, and I want us to consider that there is a third ship in verse 28. y quiero que consideremos que hay una tercera nave en el capítulo 28, Chapter 28, sorry. el, el capítulo 28. And we're going to read the three verses. It's 28, 11 to 13. Esto es capítulo 28, versículos 11 al 13. And after 3 months, we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux. And landing at Syracuse, we tarried 3 days. And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium. And after one day, the south wind blew, and we came the next day to Puteoli. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. So the symbol of Alexandria we already know, and we have been applying it to 1798. Entonces, el símbolo de la nave alejandrina ya lo conocimos,
y lo hemos estado relacionando It con starts the 1798, journey. que es el inicio del viaje. So we're gonna make this second ship from Alexandria to start from the same place. Así que vamos a hacer el inicio de esta nave alejandrina que se encuentra en el mismo lugar. Then we arrive to, I mean, the ship arrives to Malta. Luego la nave llega a Malta. In Malta is where Paul and the rest of the people are going to come into that ship. En Malta es donde Pablo y el resto de las personas suben a la nave. So they will board the ship in Malta. Ellos abordarían la nave en Malta. Malta is where the shipwreck took place, which is right here. Malta es donde el naufragio toma lugar, que es aquí mismo. I'm not reading all the verses. You can go on your time to read the context. No leo todos los versículos, pero pueden ir a hacerlo ustedes después y entender el contexto. Malta is where Paul spent the winter. Malta es donde Pablo pasó el invierno, But also the ship spent the winter in Malta. pero también estas naves pasaron el invierno en Malta. There's a distinction between the ship of Alexandria and the previous one. Y la diferencia entre esta nave The alejandrina previous y la one is anterior, called by Ellen White good ship. la anterior es llamada por Ellen White como una buena nave, But if you read verse 11, this ship pero had a cuando leen el sign versículo of 11, Castor and Pollux. ven que esta nave tiene las señales de Castor y Pollux. So this is the ship of Castor and Pollux. Así que esta es la nave de Castor y Pollux. The word Malta means honey, La palabra Malta significa miel, which is a clear reference to us for the unsealing of the book of Daniel. lo cual es una clara referencia para nosotros del When we're supposed to desellamiento eat it. del libro de Daniel y que se supone We que know this debemos is a comerlo. reference to the time of the end. Sabemos que es también una referencia al tiempo del fin. So Malta, it's 1989. Así que Malta es 1989. Just like Elder Tess took Myra and Lycia from the first ship right here on the top. Así como Anciana Tess tomó a Mira y Licia de aquí arriba And she transferred that symbol to y ella 1844. y ella transfirió ese símbolo a 1844. Got to put the years here, 1863. Olvidé poner los años We're aquí, also 1963. suggesting we can transfer Malta, which was the shipwreck, to 1989. Yo estoy sugiriendo que también podemos transferir a Malta, que era el naufragio, a 1989. Verse 12 says that landing at Syracuse, we tarry 3 days. El siguiente versículo dice que llegando a Siracusa estuvieron allí por 3 If you have días. time to check your notes, you would note that Sidon means tarry, to tarry. Cuando revisen sus notas van a encontrar que Sidon significa to tarry. Symbol of the tarrying time. Fíjense, Here it's where they also tarry. el tiempo de demora, aquí es donde también se demoran. So we can safely say says that this is 2001. Podríamos decir aquí que esto es 2001. Then they arrived to Regium. Luego ellos llegan a Regio. Here, the meaning of Regium, if you check your Strong's Concordance, means to breach, means breach. Aquí si llegamos a Regio y vamos a la concordancia Strong, vamos a encontrar que significa romper. And I will stop with this line here. Y voy a detenerme con esta línea aquí. More details, as I said, are in Elena's presentation. Hay más Because I detalles en want to la versión de emphasize the Elena, word breach. pero quería enfatizar la palabra bridge, romper, So this word, atravesar, penetrar. Esta it palabra was in the headlines of every newspaper in English when the Capitol attack happened.
Es la palabra que estaba en casi todos los periódicos en inglés cuando el Saying ataque al breach Capitolio into the sucedió, Capitol. The Capitol ya was que breached. ellos invadieron the breach en el Capitolio. So this is just to confirm that there's an emphasis made by this parable, Esto simplemente sirve para mostrar el énfasis que hay en esta parábola, parable of the sheep, to the events of January 2021. la parábola de estas naves hacia los eventos de enero del 2021. Now, I said that I wanted to show a second witness for Kamala winning the election but not being certified. Les quería mostrar un segundo testigo de Kamala ganando las elecciones, pero su elección no siendo certificada. Just wanted to remind you all that this conclusion, I'm basing it in based on verse 30. Esto quiero recordarles que llegó a esta conclusión basados en el versículo 30. Okay. So now let's go to, everything got moved, sorry. Así que ahora vayamos, perdón, todo se ha Um, movido. so now let's go to this witness. I want to draw a line based on Acts Vaya- 27 now. Ahora vayamos a este testigo, está en Hechos 27 ahora. I want to take the dispensation that has to do with us, Quiero tomar la dispensación que tiene que ver con nosotros, which in the ship of Adramyttian are these four waymarks. que en la nave de Dramitena son estos cuatro hitos. So it's the line from 1989 to Sunday law. Es la línea desde 1989 hasta la ley dominical. And if we place these waymarks, they would look like this. Si colocamos estos hitos, se verán de esta manera. So we have 1989, 2001, 2021, Tenemos 1989, and I'm suggesting 2001, 2025. 2021 y, como estoy sugiriendo, 2025. So we have this. Sorry. Um, it- so I want us to think of what share in common these four waymarks. Quiero que pensemos qué tienen en común estos cuatro hitos. And one of the first things that I notice uh, Y una de las is that primeras they cosas que are noté all years after an election. es que todas estas son un año después de una elección. I don't know if we can call it a transitional year. No sé si podríamos llamarlo como un año de This is transición. where the election of 88 happened, Este es el año the de election of la elección del 2000, 88, la elección del 2000, and 2020 and 2024. la elección del 2020 y la elección del 2024. So I would like to say that all of these waymarks are preceded by an election. Quiero decir que todos estos hitos son precedidos por una elección. If you notice in the ship of Alexandria, this waymark is Lasea. Si lo notan, en la nave alejandrina, este hito es la SEA, In a port called Fair Heavens. en el puerto llamado Buenos Puertos, Fair si no me Havens equivoco. will be a good place. Paul even warned them not to continue. Este sería un buen lugar. Pablo les recomienda que no se I would fatiguen. suggest that we won't see any issues here in 1989. Veo que no veremos, por lo cual digo que no veríamos ningún asunto aquí en Another 1989. thing that we can notice about these uh, four waymarks is that they're all elections, or they're all years after an elections where a vice president run. Otra cosa que podemos notar aquí es que estos son todos años en los cuales un vicepresidente compite. So there's a vice president in each of the elections. Hay un vicepresidente en cada una de estas You can always elecciones. check on your own time. It doesn't happen always. Pueden chequearlo en su propio tiempo. No pasa siempre. A second thing that I noticed La segunda cosa que he notado is that the election of 1989, the vice president won the election.
En la elección de 1989, el vicepresidente And gana su when we go elección. to 2020, the vice president also won an election. Y si van a 2020, el vicepresidente gana su elección. But when we look at 2001, we see a weird election. Pero cuando vamos a la elección de 2000-2001, vemos una elección un tanto There's extraña. issues with this election. Hay problemas, asuntos con esta America elección. was terribly divided throughout the year 2001. América estaba totalmente dividida durante el año I cannot go 2001. to the details, but I will ask you to review this election. No puedo ir por los detalles, pero les recomendaría y les pediría que revisen esta elección. But in summary, in the in this election, the Pero en American resumen, people didn't actually choose their president. en esta elección, el pueblo americano realmente, en realidad no escogió a su presidente. I'm not talking about the electoral count. No estoy hablando acerca del conteo del When colegio we go to electoral. 2016, Donald Trump won the election fair and square. Si vamos a 2016, He eh, lost the popular vote, but that's not how the system works. Trump ganó sus elecciones en forma justa. Perdió el voto popular, pero esa no es la forma que Yet in funciona en las elecciones. 2001, Al Gore was projected to win Florida. Pero en 2001, Al Gore estaba proyectado que ganaba Florida. And something that in America is called the Associated Press, they declare him winner. Y en Estados Unidos es lo que se llama Associated Press, lo declaró A ganador. year later, they had to roll back and say that actually Bush won the election. Pero de hecho, un poquito después tuvieron que ir hacia atrás y It was an decir issue que Bush with ganó the la state of elección. Florida. Que el asunto era el estado de Florida. Bottom line, Bush won Florida by 1,000 votes. Al final de la elección, Bush ganó Florida por 1000 votos. Of course, I'm rounding this number. It's about 900 and something. En realidad estoy redondeando estos números, son más The o menos unos Supreme Court 900 of votos. Florida accepted Al Gore's petition to make a recount. La Corte Suprema de Florida aceptó la petición de Al Gore de hacer un recuento. And as the counting was going on, the votes from 1,000 dropped to 500. Y mientras el conteo iba sucediendo, la diferencia de 1000 votos bajó a 500. There seemed to be many issues regarding the way the votes were counted. Parecía haber varios asuntos con la forma en que los votos estaban siendo contados. Al Gore was approaching Bush every day. Al Gore se estaba acercando más y más a Bush cada día. The recounting was taking too long. El recuento estaba tomando mucho. And the conservative Supreme Court of the year 2000 Y la Corte Suprema Conservadora del año 2000 decided that they needed to stop the recounting. decidió que debían detener el recuento. And basically, no one could ever know for certain who won the election of Florida. Y básicamente nadie podía saber con certeza quién ganó la elección de Florida. Ruth Bader Ginsburg, she dissented to that decision. Ruth Bader Ginsburg, ella disintió con esa Al decisión. Gore himself, he said, I disagree with the court, but I will obey. Al Gore mismo dijo que estaba en desacuerdo con la Corte Suprema, pero que iba a obedecer. So we know that it was a very contested election. Sabemos que fue una elección muy reñida, I will muy, refer you to many papers that were written afterwards. muy debatida. Voy a dirigirlos a muchos artículos periodísticos que surgieron posteriormente. It was discovered that especially Black people were disfranchised in that election in Florida. Se descubrió que particularmente muchas personas negras habían sido, no se les había reconocido el derecho de voto. It is in Ruth Bader Ginsburg dissent. Y es en el disenso de Ruth Bader Ginsburg. Every Black representative in Congress, they also fought back to that decision.
Justamente con esto, cada representante de color en el But Congreso luchó con esa Michael had the decisión. legitimacy to say that Al Gore actually won this election. Pero quiero decir que Al Gore, de hecho, había ganado esta elección. It's I want to give this testimony about Michael Moore. Quiero dar este testimonio por parte de Michael Moore para demostrarlo. I hope we remember Michael Moore is this person who basically launched two very prophetic documentaries. Que recordemos, Michael Moore es esta persona que lanzó dos documentales muy proféticos. Those documentaries have been placed on a line by Elder Tess back in 2020 in Uganda, I believe. Esos dos documentales fueron colocados por una línea por test, Universidad de Test, And in en 2020 en Fahrenheit Uganda, si 9/11, no me equivoco. launched in 2004, Y el documental de Fahrenheit 9/11 fue lanzado en Michael 2004. Moore makes the case that Al Gore was basically stolen the election by the system. Y en ese documental, Michael Moore pone el caso de que a Al Gore se le robó la elección por el sistema. And then he plays a clip from January 6, 2001. Y luego pone un clip del 6 de enero de 2001, Because in January 6, Congress can overturn an election. They really can. porque el 6 de enero el Congreso puede dar vuelta a la elección, pueden hacer And un these recuento. black women in particular, I refer you back to the documentary. They stood up and they tried to object the certification of Florida. Y las mujeres de color en particular se pararon y trataron de detener la certificación de la elección. But no senator wanted to sign the objection with them. Pero ningún senador quería firmar la objeción con ellos, con It ellas. was primarily black people and black voters who were um, attacked by this decision of the court. Fueron particularmente votantes de color y personas de color las que fueron atacadas So por my esta point decisión. is, the year 2001 was won by Al Gore, but he was not certified in January 6. Por lo cual, mi punto es, quiero decir que Al Gore ganó la elección de 2001, de 2001, And pero no now fue with certificado that el 6 de story, enero. it's easy to see reading papers and watching documentaries, it was about racism. Y el asunto de esta historia, podemos verlo viendo documentales, viendo artículos, que el asunto era el racismo. So I want now to show uh, or to give a plausible conclusion of the year 2025. Por lo cual quiero mostrar ahora una explicación plausible They will del año know that this 2025. is going to be an election where the power of the vote of women are going to be clearly visible. Esta va a ser una elección en la cual el poder del voto de las mujeres va a ser claramente visible. Because they are the ones that have been suffering the most from the decisions taken both by Trump and the court in the past years. Porque son quienes estado sufriendo más que nadie por las decisiones que han tomado Trump y la Corte Suprema durante los últimos años. It is projected that women are going to vote and turn out like never before this election. Está proyectado que las mujeres se acerquen a votar y aparezcan y participen más que nunca en esta elección. But when we arrive to January 6th again, Pero cuando lleguemos al 6 de enero and allow me to nuevamente, say that all of these waymarks are about a certification. permítame decirles que todas estas elecciones son todos estos hitos son acerca de Fair certificaciones. Havens, the first waymark, it's a good certification. There's no issues there. Buenos Puertos es una buena certificación, no hay ningún problema ahí. The certification of the year 2001 was a really messy certification, and they should have, let's say, stopped Bush from becoming president.
La certificación del 2000-2001 fue una realmente Al problemática con Gore muchos should have been problemas, certified sucia, as president, y Bush no debería haber sido certificado, sino Al Gore, but he wasn't. pero él no fue certificado. So then we arrived to 2021, the certification of, I put Bush, sorry, I should have said Biden, Lo llamas al 2021 y, perdón, puse Bush, quería poner Biden, Vice President Obama. que fue vicepresidente de Obama. And even though this certification was probably one of the most difficult ones, Y a pesar de que esta fue una de las certificaciones probablemente más the complicadas, más decision complejas, was correct and the right president was certified. la decisión era la correcta y el presidente correcto fue certificado. It was wrong in 2001, Estaba mal en 2001 and I would say that they will get it wrong again in 2025. y yo voy a decir de que lo eligen Now it should be incorrectamente, lo hacen certified. incorrectamente en 2025. And the issue right now at this moment is not going to be racism Y specifically, it's going to be, el asunto en este momento no va a ser el racismo, it's going to be gender. va a ser el género. Um, so this is basically the second witness that we will see Kamala winning, just like Al Gore did, but she wouldn't be certified. Entonces, este es el segundo testigo que tenemos de Kamala ganando y que al igual que Al Gore no será certificado. And what else can we say? How can we be sure about this? ¿Y qué más podemos decir? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? We know about the year 2001 being the harbinger of the close of probation. Sabemos que el año 2001 es el precursor But we del need to cierre de la Puerta de remember that Gracia. the close of probation is in Daniel 12:1, Debemos recordar que el cierre de Puerta de Gracia se encuentra en Daniel capítulo 12, but versículo this is 1, also the close of probation of the sheep. cuando este es el cierre de la gracia de la So nave. I think we can expect to see the fulfillment of the harbinger of 2001 in 2025. Así que podemos ver el cumplimiento del tiempo de gracia de la nave en 2025. In 2001, we have the the U.S. institution committing essentially a terrible crime. En 2001 teníamos al Comité Americano, So al we will Estado call this a americano, sin. cometiendo un grave pecado, un And they were crimen, punished by this sin y prophetically fueron castigados por este pecado, particularmente, by the attack of jihadist Islam. por parte por medio del ataque del I, yihadismo islámico. I can see evidence that if Kamala it's robbed the election by the system, Y puedo ver evidencias de que si a Kamala se le niega la elección por parte del sistema, I wouldn't be surprised that they would see also Islam reappearing in that year as well. eh, no me sorprendería que viéramos al Islam reapareciendo en ese año también. So this is a pattern that I wanted to show regarding the the five waymarks. Este es el patrón que quería mostrarles en relación con estos 5 hitos. So it should be radical Islam. Entonces debería ser el Islam radical. I want to now read I want to read two quotes. We could read many quotes. Quiero leer ahora 2 citas. Podríamos leer muchas citas. I think there's many newspapers now, warning about the possibility of Trump taking the election unfairly. Vean, hay muchos periódicos advirtiendo acerca de la posibilidad de Trump robando las elecciones en enero. For translators, I'm going to read in quote 29, the loser triad.
So this is Timothy Snyder, Entonces, este es Timothy Snyder, uh, a, a known historian in America and in the world as well. un historiador conocido en Estados Unidos y en el mundo también. And he has this piece that says the loser triad. Él tiene esta pieza, este artículo que se llama La tríada perdedora. And he says the following. I will read, Y dice lo siguiente. yeah, we'll read to a certain point and then I stop. So it says, we have seen this show before. We know what Trump losing looks like. Three Trumpian actions are predictable. We know them from the last election. You can go. Bien, hemos visto este espectáculo antes. Sabemos cómo es Trump perdiendo. Tres acciones trumpianas son predecibles. Las conocemos de las últimas elecciones. Last time around, when Trump lost, when Trump knew that he lost, one, he claimed that he won. Two, filed lawsuits. Three, encourage violence. La última vez, cuando Trump perdió, cuando Trump supo que había perdido, él, uno, afirmó que había ganado en noviembre. Dos, presentó demandas entre noviembre y diciembre. Tres, alentó la violencia en enero. And then he said he basically puts where he expects how's the timing of this. Luego él pone lo que es el tiempo, el timing de estas cosas. When he claimed that he won, he did Cu- it in November. Cuando él afirmó que había ganado, lo hizo en noviembre. Timothy Snyder expects this to happen also in November. Timothy Snyder espera que también suceda en noviembre. The filed lawsuits, he expects them in November through December. El, la presentación de demandas la espera también en noviembre-diciembre. And the violence took place in January. Y la violencia tomó lugar en enero. Sorry, this is not actually what he expects. He is laying out the pattern of last time. Entonces, esto no es cuando él lo está esperando, él está delineando el patrón de la vez anterior. November, he claimed he won. En noviembre él afirmó haber ganado. November and December, he filed lawsuits. En noviembre y diciembre presentó demandas. And it was in January when he encouraged violence. Y fue en enero que él promovió y alentó la violencia. He did these three things because he lost. They comprise the loser triad. Judging from the past behavior through a repetition of the loser triad would signal that Trump believes that he has lost. Él continúa diciendo, hizo estas tres cosas porque perdió. Constituyen la tríada de los perdedores. Sin embargo, a juzgar por su comportamiento en el pasado, una repetición de la tríada de perdedores indicaría que Trump cree que ha perdido. In 2024, though, the sequence will be different. Allies of Trump have already filed dozens of lawsuits. Pro Trump violence is likely to begin around election day rather than in January, but the timing of Trump's claiming victory will be likely the same, shortly after election, but before the outcome has been confirmed. En 2024, sin embargo, la secuencia será diferente. Los aliados de Trump ya han presentado decenas de demandas. Es probable que la violencia pro-Trump comience en torno al día de las elecciones y no en enero, pero es probable que el momento en que Trump reclame la victoria sea el mismo, poco después de las elecciones, pero antes de que se haya confirmado el resultado. So this is the triad of 2020 and 2021. Entonces, esta es la triada de 2020 And y he expects to 2021. see something similar, but in a different order in 2024, 2025. Y él espera ver algo similar entre 2024 y 2025. And he says, Y él dice, this, as I said, this time around, the three actions will likely come in the following sequence. Trump, esta vez, 2024 lucid triad will be, yeah, go ahead.
Esta vez las tres acciones se producirán probablemente en la siguiente secuencia. Trump en la tríada de perdedores de Number one, 2024. file lawsuits. Número uno, presenta demandas. Already happened even before election. This is real. He's already filing lawsuits. Ya está ocurriendo, incluso antes de las elecciones. Y esto es real, ya está presentando Prospects demandas. to violence come on number two. Y luego fomenta la violencia en el punto He 2. says around election day, most likely. En torno al día de las elecciones, lo más probable. And then claims that he won Y luego afirma que ha ganado shortly after election day. poco después del día de las elecciones. If Trump again claims too early that he won, this is not just a statement like any other. It is part of a plan to take power by a candidate who believes that he has lost an election, a repeat of a behavior that we know very well. If Trump claims victory, this is a good sign that Harris has won the election. Si Trump vuelve a afirmar demasiado pronto que ha ganado, no se tratará de una declaración como cualquier otra. Es parte de un plan para tomar el poder por parte de un candidato que cree que ha perdido unas elecciones. Una repetición de un comportamiento que conocemos muy bien. Si Trump proclama la victoria, es una buena señal de que Harris ha ganado las elecciones. Now we're going to read short paragraphs from another article, also from Timothy Snyder. Voy a leer otro párrafo de otro artículo también de Timothy Snyder. The first one that we just read is called The Loser Triad. El primero que leímos era la tríada perdedora. This second one is called A Fair Fight in Georgia. Este segundo se llama Una lucha justa en Georgia. And he says, this presidential election can go three ways. Harris wins, Trump wins, or organized mischief by Trumpists breaks the electoral system and the country. Dice, esta elección presidencial se llama Una lucha justa en Georgia, y esta elección presidencial puede ir de tres maneras. Harris gana, Trump gana, o una travesura o una maldad organizada por los trumpistas rompe el In sistema December and electoral y el January, país. we could see all three branches of the federal government discredited. Congress, by choosing someone who actually lost. The presidency, by uncertainty about who should hold the office. The Supreme Court, by issuing a ruling that is political. How then does the republic go on? En diciembre y enero podríamos ver desacreditadas las tres ramas del gobierno federal. El Congreso por elegir a alguien que en realidad perdió, la Presidencia por la incertidumbre sobre quién debe ocupar el cargo, la Corte Suprema por emitir un fallo que es político. ¿Cómo sigue entonces la República? Trump doesn't care because he doesn't care about democracy or the institution. But if it comes to powers thanks to the breakers, the system itself, the country itself can end up broken. A Trump no le importa, porque no le importan ni la democracia ni la Constitución. Pero si llega al poder y gracias a los rupturistas, el propio sistema, el propio país, puede acabar roto. There are actually many, many articles that talk about the different ways Trump can steal this election. Hay realmente muchos artículos que hablan acerca de las formas en que Trump puede robar estas elecciones. I will share later some of the ones that I have read and I really like them. Voy a compartir después algunos de los artículos que he leído y que realmente me han You gustado. can read them in your own time. Así pueden leerlos en su propio tiempo. In summary, my personal opinion and interpretation of Acts 27 En resumen, mi opinión personal y mi interpretación de Hechos 27 is that it'll be clear for the people in the right side of the issue es que va a ser claro para las personas en el lado to correcto de los see who asuntos actually won the election. ver quién realmente ganó la elección.
And when finally the Y wrong cuando, president takes office, y cuando America will be broken. finalmente el presidente incorrecto tome la oficina, el país va a estar roto. I already gave the example of the years 2000 and 2001, Ya di los ejemplos de los años 2000 y 2001, which is the uh, when Al Gore was taken the election. que es cuando a Al Gore se le roba la elección. Um, but I would advise any of you who are interested Pero yo recomendaría a to cada uno de review ustedes que puede estar two other elections. interesado, es que revisen otras dos One elecciones. was the election of the year 1824, La primera es que revisen la elección de which the 1824, certification took place in 25, de cuya certificación tomó lugar en 1825, and basically the wrong president was certified. y en la que básicamente el presidente incorrecto fue certificado. That is the year. So this is the 2 years. Estos son los 2 años. Will also refer you to a year that has been talked about recently by some people. Pero también este otro año que fue hablado hace poco por algunas 1877, personas, which is known for the Compromise of 1877, en 1877, que es conocido por el año del compromiso de which 1877, is the election, which is the year of the certification after the election of 1876. que es el año posterior correspondiente a la certificación de la elección, que ocurrió en All 1876. these three elections are similar in different ways. Todas estas tres elecciones son similares en distintas maneras. So I only talked about 2001. Ya habíamos hablado de 2001, I would suggest that these two other elections, uh, they have something to say about how America will end up broken in 2025. pero diría que estas dos elecciones también van a dar algo para mostrar que One América took eh, place 200 va a years estar rota ago. The other en one 1825. is 148 years ago, and 2001, basically 24 years ago. Una hace 200 años, una hace más o menos 148 años y una hace 24 años. And finishing, I want to deal with two assumptions that I have heard from people. Y finalmente quiero atender algunas asunciones o algunas cosas que han dicho algunas personas. Someone told me that, not only one person, I have heard this several times, that we should not expect big, noisy events. Alguien me ha dicho, más de una persona en realidad, que no deberíamos estar esperando eventos muy To that I ruidosos. replied, if someone had come to me with a message in 2020 A eso yo respondería diciendo que si alguien viniera a mí con un mensaje en 2020 and told me that the agitation of the Sunday law, which is 2021, y me dijera que la agitación de la ley dominical, que es 2021, would be marked by an insurrection in January 6th, sería marcada por una insurrección el 6 de enero, that they would break into the US Capitol, que ellos invadirían el Capitolio, chanting and threatening to hang Trump's own Vice President Mike Pence, cantando y pidiendo que cuelguen al propio vicepresidente and de that they Donald would Trump, actually Mike Pence, stop the certification of Joe Biden, because they did. y que quisieran realmente detener la certificación de Joe Biden en ese día. I also would have said that's too big of an event, too noisy. Yo también hubiera dicho que ese era un evento demasiado grande, demasiado But ruidoso. now, afterwards, Pero ahora, después, if that was the agitation of the Sunday law, si esa fue la agitación de la ley dominical, I don't expect the Sunday law to be too different. no espero que la ley dominical sea demasiado diferente. A second
assumption that I have heard that I want to deal with in closing. Una segunda asunción que he escuchado y que quiero debatir antes de cerrar. People have told me, how come, Kamala is going to win the election? Algunas personas me han dicho, ¿cómo es que Kamala va a ganar las elecciones? Are you saying that the American people are going to get it right? They're going to do the right thing? ¿Estás diciendo que el pueblo americano va a hacerlo bien, va a elegirlas de manera The correcta? Sunday law cannot be this moment when the people get it right. La ley dominical no puede ser este momento en el cual la gente escoge bien. And to that I reply, Y a eso yo respondo. this is the story of the sheep. The Esta es la institution is historia not the people. esta es la historia de la nave. La institución no son las personas. Who we should see failing in the Sunday law waymark is not the people, A quienes deberíamos ver fallando en el hito de la ley dominical no son a las personas, but the institution fails. sino a la institución, que es la que falla. I don't have time to talk about the groups within the sheep. It's an important thing. No tengo tiempo para hablar de los grupos dentro de The las people within the naves. sheep, they are part of the institution, Las personas que están dentro de la nave son parte de la institución and they are the ones who fail. y hay algunos que fallan. And that is why uh, the country breaks. Y esa es la razón por la que el país se rompe. Prophetically, of course. Proféticamente, por supuesto. The United States is going to continue having elections, Los Estados Unidos van a seguir teniendo elecciones, Congress, Senate, etc. Congreso, Senado, etcétera. They're going to have an opposition, very hard opposition. Van a tener una posición muy grande, muy And we can fuerte. essentially say that they broke their democracy. Y esencialmente vamos a decir que han roto su democracia. Um, I could stop now. I don't know if quick summary is needed. If no, I think we can go with the questions and answers later. Yo puedo cerrar ahora. No sé si hace necesario un If you resumen just para spend cerrar. 2 minutes on a summary, because we've come to the end of our time, but just spend 2 minutes summarizing the important points. Si puedes hacer un Okay. resumen de 2 minutos cerrando y explicando los puntos más importantes. Oh, sorry, I'm not hearing the voices. Perdón, no estoy Just escuchando a las second. voces. I hear you, but not English. Can somebody repeat what was said? Sorry. ¿Alguien puede repetir lo que se Just do dijo, a perdón? quick 2 minute summary. Oh, 2 minute summary. Okay. Ok, haré un Um, resumen de 10 minutos. Perfecto. a 2 minute summary would be the following. El resumen de 2 minutos sería el siguiente. I believe Acts 27 is the primary testimony Creo que Hechos 27 es el testimonio primario to be used in order to understand the subject and the timing of the Sunday. para utilizarse para entender tanto el asunto como el tiempo de la ley dominical. As I already said, the Sunday law is represented by shipwreck. That we know. Como ya hemos dicho antes, la ley dominical es representada por el naufragio, eso lo sabemos. And there is plenty of, in my opinion, plenty of evidence in Acts 27 that point us to where it's going to happen. Y en mi opinión hay buena cantidad de opiniones que nos dicen de cuándo va a suceder And what are going to be the controversies around it. y cuáles van a ser las controversias alrededor de esto. I want to remind you that Caesarea is Boston, Quiero recordarles que Cesarea es Boston, sorry, which is the same of Lasea on the line below. que es lo mismo que la CEA en la línea de abajo. I want to argue this is Concord, Quiero 2001, recordarles que esto es Concord, 2001, then Exeter, luego Exeter the shut door. y luego la puerta cerrada. I'm not able to pinpoint what Exeter could be here because there's no Exeter after an Exeter. No puedo establecer con exactitud qué Exeter sería aquí porque no hay Exeter después de Exeter. That is part of another story. Eso es parte de otra historia.
I think we should try to study that and arrive to a conclusion about it. Eh, Creo que eso es algo que deberíamos estudiar posteriormente y llegar a una Focus conclusión on acerca de this, esto, on the line of the ship. pero mi enfoque aquí es en la línea de la nave. So finishing up, I believe the ship, there's evidence that the ship is still anchored. Entonces, para finalizar, creo que hay evidencia de que la nave todavía está anclada. And if the anchors were when the presidency of Biden was certified, Y si la colocación de las anclas es la certificación de Biden, when they're taken up in verse 40, just before Sunday law, cuando son tomadas en el siglo 40, justo antes de la ley dominical, it has to be when the presidency ends. tiene que ser cuando la presidencia termina. I don't know the timing of every detail, No conozco el tiempo de cada detalle, but I would say that Sunday law, it's around the 20th of January. pero yo diría que la ley dominical es alrededor del But 20 as I said de before, I enero. cannot repeat it. Como dije antes, no puedo... They lost the eh, boat in verse 30, which is what sentenced the ship no, finally. no puedo repetirlo. Pi- Pierden el bote If en I el was siglo asked, I 30. would say that if Sunday law is not only a point but a period, this would be the period. Y si se me preguntara acerca si la ley dominical, el proceso de la ley dominical es no un punto sino un periodo, este sería So el that's it. periodo. Let's have a word of prayer. Eso sería todo. Hagamos una oración para cerrar. Dear God, we thank you for the opportunity Querido Dios, gracias por la oportunidad of living in this period of Earth history. de poder vivir en este periodo de la historia de la Tierra. It is a great responsibility, Sé que es una gran responsabilidad and we know that you are requiring from us cuando sabemos que está requiriendo de nosotros that we learn how to arrive to consensus. que aprendamos a llegar a consensos, Maybe we only arrive to what you want us to see. que podamos también arribar a lo que quieres que veamos, We understand what is your truth only. que podamos llegar a entender cuál es tu verdad solamente. I ask you all these things in the name of Jesus. Amen. Pido por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.